Hola, buen día. Buenos días, ingeniero. Hola, Ingeniero, buenos días, ingeniero. Buen día. A ver, seguiremos con el tema que estábamos viendo. Ahora hay otro criterio que vamos a llamar el criterio de Fado. Eso fue propuesto en el año 1939. Básicamente también es un método bastante fácil para calcular las presiones internas, ¿cierto? Debido a las cargas, en este caso rectangulares y también para circulares. También esto está basado en el criterio de Boussinesq. Entonces aquí sigma z es la presión a diferentes profundidades que uno quiere calcular. Esta es la carga distribuida que actúa sobre una fundación rectangular y es valor de influencia que depende de M y N. Este M y N es una relación que se saca entre el B, el ancho menor de la fundación, sobre la profundidad Z, que Z es la profundidad que uno quiere determinar los valores. Y L es la longitud de la fundación, longitud mayor, y Z sigue siendo la profundidad donde uno quiere determinar la presión. Entonces determinamos este valor M, la relación de B sobre Z y L sobre Z. Con eso entramos a esta tabla. Esta tabla. Fíjense, lo que usamos esta tabla justamente para encontrar el factor I. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente vemos la relación de M y con eso vamos a encontrar N. Entonces, si nos da, por ejemplo, para este caso, aquí nos da M, B, digamos, el ancho ha sido un metro y la profundidad 5 metros. Entonces nos da una relación de 0,20. Aquí nos da igualmente la longitud de la fundación es 1,20. Entre la profundidad donde quiere determinar la presión es 5, entonces tenemos 0,24. Si no hubiera estos valores acá, entonces hay que interpolar. Entonces, vamos a encontrar este factor I. Entonces nos vamos al cuadro, a esto, y calculamos. ¿Cuánto es el valor de acá? Creo que es el 0,2, ¿no? ¿De acuerdo? 0,2, anótenlo, 0,2 y 0,24. Entonces encontramos este valor. Entonces entramos a la tabla. M está aquí, que nos da 0,2. Aquí está. 0,2. Entonces venimos aquí y N nos da 0,24. Entonces aquí no tenemos, aquí 0,2, pero no tenemos 0,24. Entonces lo interpolamos. ¿Cierto? El valor que corresponde a 0,24 entre 0,3. Entonces interpolamos y encontramos el valor de este valor N. Tenemos este para 0,2, ¿cierto? Entonces va a ser un valor intermedio entre este y este. Interpolando. Entonces, ese valor lo tenemos aquí. La interpolación nos dio I igual a 0,23 con el valor que estamos calculando. Ahora, como tenemos ya el valor de influencia, multiplicamos simplemente por la carga distribuida que está actuando sobre la zapata. Entonces, este es un valor conocido. Y tenemos de esta forma la influencia de las presiones a la profundidad que uno quiere determinar. ¿Entendió? Hola. sí, entendió. ¿Entendió, no? Bien, ahora hacemos lo Sí, mismo para ingeniero, se una... entendió. ¿Perdón? Se entendió, ingeniero. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a ir a la tabla para encontrar las presiones de una placa circular. En circular hacemos lo mismo. Encontramos factor de N, pero ya en este caso vamos a... Aquí, por favor. Está fallando el mouse.
Bien, entonces estábamos en esta placa circular. En este caso ya tomamos, ¿no es cierto?, un radio R de este círculo. Esta es una fundación circular, R. Y determinamos R sobre Z. Z es la profundidad a la cual quiero determinar el dato. Ahora, yo puedo determinar la presión en cualquier punto de este círculo. Entonces yo lo llamo D. Entonces hago la relación de D sobre R. Entonces con estos valores entro a las tablas. Entonces entramos igualmente al abaco, haciendo la relación, decía Z sobre R y D sobre R. Repito, este Z es la profundidad de la cual quiero determinar la presión, y R es el radio de la placa, y D es el punto de cualquier, que se puede determinar en cualquier punto de eso. Entonces, como D sobre R. Una vez encontrado eso, lógicamente la carga distribuida también lo conocemos aquí. Entonces, multiplicamos simplemente sigma, este valor para encontrar sigma Z, es nada más que el factor de influencia que estamos encontrando por el valor de Q, que es la carga distribuida. Entonces, las tablas que se utiliza es lo mismo que aquí, fíjense, de la relación de beta sobre Z sobre R, que es esto, esta columna, y D corresponden a todas estas columnas acá, que es sobre R. Igual que en otro caso anterior encuentran el valor que corresponde a esto. Ahora, si no hubiera, entonces, ¿qué hacen? Interpolan lo mismo. De ese modo se encuentran las presiones mediante el método de Fadum. Bien. Ahora, este método de Newmar, que vamos a ver ahorita, es un método netamente gráfico que se determina justamente para cualquier fundación irregular. Siempre hemos hablado de fundaciones circulares, cuadradas, rectangulares, pero cualquier forma que hubiera, digamos, de la fundación, en ese caso se utiliza este método gráfico de Newmar. Entonces, ¿cómo se hace este asunto? De todos modos, acá en la parte literal está paso a paso para construir esta carta de Newmar, que se llama carta de Newmar. También hay otros libros, anótenlo por favor si ustedes quieren construir, pueden construirse esta carta a escala. Pueden utilizar el libro de Dunham, está en detalle, anótenlo por favor. ¿Cuál libro? Disculpe, ingeniero. W, ¿no? C de casa, W de Walter. Y el apellido es D de dedo, U de uva, N de nido, H, A de Ana, M de Mario. Dunham. El libro se llama Cimentaciones de Estructuras. Es un librito viejo, está ahí en la biblioteca. Está en detalle para construir este reloj. Lógicamente, estos métodos que estamos hablando ya son antiguos, pero son bastante útiles, ¿no? Entonces, ustedes pueden construirse, si quieren, la carta con más detalle, por ejemplo, como en este caso, fíjense así. Si quieren, pueden hacer esto. Ingeniero Entonces, dijo que se llamaba carta de Newmar, ¿no? Sí, carta de Newmar. Ya, gracias. Sí, entonces, o gráfico de Newmar, pueden llamar. Newmar, así se escribe, Newmar. Entonces, la ventaja de esto es que ustedes pueden determinar para cualquier forma de fundaciones. Lo único que tiene que ser esta escala que es O a Q, hacerla que corresponda a la profundidad. Entonces, hay que dibujar a esta escala que ustedes tienen en la carta. Entonces, ahora, ¿qué hacen?
por ejemplo, si yo quiero calcular, supongamos, qué sé yo, en este punto, digamos, y la profundidad Z, entonces voy a hacer mi dibujo con esta escala de O a Q, y voy a dibujar mi fundación y voy a hacer coincidir este punto en conflicto aquí en el centro. Lo voy a poner aquí en el centro. Entonces, ¿qué hago? Lo único que hago es contar el número de cuadritos que me está ocupando este dibujo, una fundación cualquiera. Entonces, esa cantidad digamos, de cuadritos que me determina que está en escala, multiplico por la presión que me está ejerciendo sobre esta estructura y ya está listo. Calculo ya la influencia a cualquier profundidad. Entonces, el Z, o sea, la profundidad del desplante que hay, perdón, la profundidad de la presión que quieren determinar, entonces determinan con esta escala de O a Q. Entonces, ahora, aquí está justamente la indicación para hacer la gráfica, pero si no la entienden acá, pues un poquito medio ambiguo. Esto es sacado de Crespo Villalar, por si acaso, y pueden usar en el cimentación de Duncan, que este es más claro, pero un poquito más largo, pero se entiende. Muy bien, ahora lo que van a hacer justamente esta carta. Esto lo pueden tener ustedes en su reserva para ustedes. Y bueno, yo todos los años siempre pedí que construyan este gráfico, para que alguna vez lo ocupen, lo guardan. Ahora, ¿qué se hace esta gráfica? Dibujado de esta gráfica, ¿sí, no es cierto?, en un papel, y el dibujo que ustedes lo van a colocar, la fundación, lo hacen en escala en papel transparente. Perdón, este es el papel transparente. Entonces dibujan la escala en cualquier papel, que pueden dibujar en un papelón o todo lo que sea, pero van a dibujar escala. Entonces, esto lo hacen en papel transparente, en papel cebolla. Y luego, como le digo, lo hacen coincidir el punto a la cual que quieren determinar la presión con el centro. Lo único que hacen es contar este número de cuadraditos que abarca la fundación. Si abarcara, como en este caso, por ejemplo, aquí, sí, se suma. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo, todo esto es 1, ¿verdad? Puedo decir 1, será 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Compensar. Esto, de repente me hace medio, más este medio es 1. Es un valor aproximado, por si acaso. En cualquier cálculo, cuando se hace con método gráfico, siempre se hace así. A ver, no sé, bueno, lógicamente ustedes tienen la ventaja de que tienen el AutoCAD. Entonces ahí ustedes, es fácil calcular áreas. Pero supónganse que no hubieran tenido ahorita como que lo que tiene facilidad AutoCAD. ¿Cómo hubieran calculado, por ejemplo, en topografía? Un área determinado, ¿cómo lo calcularía? A ver, ¿alguien tiene idea? Supongamos que yo tengo un área determinado, ¿no es cierto? Tengo un mapa y quiero calcular el área. ¿Cómo calculo? Si no tengo AutoCAD. Sumatoria de triángulos internos. Se puede calcular de dos modos. Mediante un planímetro, ¿cierto? Que hay un aparatito que va recorriendo con una agujita así, una escala que va midiendo, ¿no es cierto? Eso le va dando más o menos la sumatoria del área. Pero eso a veces uno no tiene eso, ni eso. Solamente tiene el dibujo y la escala que dice el dibujo. Usted quiere calcular su área. Entonces, ¿qué se hace? Se cuadricula. Pues. Se cuadricula, ¿no es cierto? En partes iguales, todo. Y hay que contar el número de cuadrados. Ese cuadradito a usted representa una cantidad de área. La sumatoria de las áreas, ¿no es cierto? Y si en una parte le corta la mitad de esa área, entonces compensa con otro. Entonces, lógicamente, este no es un método totalmente exacto como el AutoCAD, pero le da una ventaja de saber cuánto es su área aproximada. Igual en este caso. Esto más esto se pueden sumar con compensar con esto, o más esto será igual equivalente a uno de estos, así. ¿Entienden, no? Es la sumatoria del área. Entonces, por eso, los valores que se obtiene de aquí, dividido entre la carga distribuida acá, le da la presión a la profundidad que uno desea obtener. Intenten a ver como complementación a este tema en la carta de Newman.
Está aquí escrito paso a paso, pero mejor si pueden sacarlo de Duncan o de cualquier otro libro, por último. Hay en internet también cómo se construye la carta de Newman. Eso es bueno para cualquier método, digamos, para cualquier forma de fundaciones, no siempre con geometría conocida. Es la ventaja de este ensayo, de este método, pero bien. Aquí está hablando, también eso está basado en el método de Bussinet, de ahí parte todo. Bueno, este es el otro método, que es 2 en 1. Es el método más práctico, pero no muy exacto tampoco. Con una simple calculadora ustedes pueden calcular esto. Este método de 2 en 1. ¿En qué consiste este método? Supongo que esta zapata puede ser cuadrada, circular, perdón, rectangular, lo que sea, ¿cierto? Entonces esto va a tener un lado A y un lado B. Y la profundidad va a ser Z, a la cual quieren determinar la presión. Y además tienen una carga puntual P, puede ser una columna o lo que sea. Aquí P. Entonces van a determinar cuánto es su presión a la profundidad Z, cualquiera. Esto es bien simple. Dibujando esto, ¿no es cierto?, a escala A, B. Entonces aplican esta fórmula. P es la carga, A es este valor de aquí, A más Z, A del lado A más Z, más esto, A más Z. Aquí es el lado B más Z, la profundidad, que es esto. Entonces P dividido entre A más Z por B más Z le da la presión. Es bien simple este método. A veces los arquitectos utilizan bastante este método para determinar las presiones a cualquier profundidad. Pero no son tan exactas, pero es bastante útil porque cualquiera se acuerda de esta fórmula, ¿verdad? P, A más Z, B más Z. Usted le dibuja cualquier su fundación y quiere determinar la presión así en forma rápida y lo va a determinar por este método. ¿Comprendieron? Sí, ingeniero. Simple, ¿no ve? Este es lado A, lado B. Y Z es la profundidad a la cual quieren determinar su presión. Entonces dibujan aquí abajo A más Z, B más Z, que lo suman acá, hacen una operación y ya está. P, A más B, B más Z, ya está. Está bien simple. Aquí tienen un ejemplo. Ustedes veanlo bien, aquí tenemos un ejemplo que estamos haciendo aquí. Y nos da 1.184 kilos por centímetro cuadrado. Es fácil memorizar. Bien, con esto terminaríamos este tema, que son justamente las presiones, ¿no es cierto?, de determinación de las presiones de diferentes profundidades, por diferentes métodos, para cargas puntuales, para cargas linealmente distribuidas, para cargas uniformemente distribuidas, para el caso de las placas circulares, para placas rectangulares, ¿no es cierto?, también para fundaciones circulares que acabamos de ver, y también para fundaciones totalmente irregulares. Bien. Ahora vamos a entrar a otro tema, que es capacidad de carga de las cimentaciones. Lógicamente que en el método, cuando vamos calculando las presiones internas del suelo, fíjense, casi todas las fórmulas están basadas en métodos de Bussinet. Han hecho una reformulación y al final están usando con algunos cambios, pero basados justamente en la teoría de Bussinet. Por eso Bussinet sigue vigente, del año 1800 y tanto. Aquí ocurre lo mismo. Vamos a hablar del método de Terzaghi. Y basado en Terzaghi han hecho otras ecuaciones, con una pequeña variación. Bueno, cuando hablamos de capacidad de carga de las cimentaciones,
¿Qué estamos diciendo? Fíjense, la carencia de una inadecuada evaluación de datos sobre características físicas y constitución del suelo sobre el cual se pretende construir una estructura ha sido causa, ¿no es cierto?, de que al construir una obra se presentan sorpresas, gastos extraordinarios que no estaban previstos, que bien podrían haber sido evitados mediante un estudio de suelos antes de la construcción. Lo que en algunos casos estos imprevistos llevan a un fracaso en la culminación de una obra. Porque normalmente, ¿no es cierto?, lógicamente, después de que ya están construyendo, algo pasa de una situación de hundimientos, cualquier cosa que falla, resulta que no fue verificado antes de la construcción, porque ya hacer una reparación después de la construcción ya es bastante difícil. Entonces, bueno, es conocido el hecho de que cuando una estructura se asienta en forma desigual, se provoca en la misma deformaciones que ocasionan grietas. Es un asentamiento diferencial. Diferencial. Entonces, lógicamente, esto van a ocasionar grietas, seguramente una puerta no se abre, una ventana no se va a abrir, en fin. Entonces, eso al final perjudica y siempre van a estar en permanente mantenimiento de la estructura. Eso es lo que hay que evitar. Y en pocas ocasiones el asentamiento ha sido causa del colapso total de la estructura. A veces puede fallar a su estructura total. Perdón, un minutito, se me disculpan ya. Ahora le digo una cosa. Esto es algo clarísimo. Entonces, conocido el hecho de que cuando una estructura se asienta en forma desigual, se provoca en la misma deformaciones que ocasionan grietas, se puede decir rajaduras, problemas de puertas, ventanas y todo lo demás. Y si ustedes alquilan un condominio o están vendiendo un condominio a plazo de 20 años, bueno, tienen responsabilidad de todo esto. Entonces, por eso hay que asegurar bien las construcciones, en este caso, especialmente el asentamiento.
Entonces, un adecuado estudio de suelo sobre el cual se pretende levantar una construcción facilita al ingeniero contar con datos elementales y necesarios para determinar el tipo y diseño más apropiado y económico de la cimentación. Muchas veces colegas, ¿no es cierto?, calculistas, protegen mucho a los bolsillos del propietario. Lógicamente que hay que cuidarlo siempre, ¿no es cierto?, que qué es lo que busca el ingeniero en una construcción, que sea bueno, bonito y barato, ¿verdad?, pero que sea duradero y seguro, que no hay que olvidarse de las cosas. Nada sería bueno, bonito y barato, pero que sea inseguro. Tiene que ser seguro, que no tenga problemas posteriores. Es el tema. Si no, no le van a dejar dormir toda la vida. Entonces, un adecuado estudio, ¿no es cierto?, sobre el suelo sobre el cual se pretende levantar una construcción facilita en contar con datos elementales y necesarios para determinar el tipo y diseño más apropiado y económico de la cimentación, y es además una garantía previa a la buena edificación y seguridad. Comúnmente el costo de la investigación del suelo representa un porcentaje muy bajo con relación al costo de la estructura, y además ahorro en tiempo y dinero. No solo eso, ¿no?, cuando hay colapso a veces es fatal. Bien, entonces, lógicamente, con todo este caso se ha hecho varios criterios para determinar la capacidad de carga. Este paso es importante. Lo que hay que comprender claramente que no en todos los casos se requieren los mismos estudios. Y así, si solo en casos especiales se justifica el método de muestreo y ensayos es la palabra correcta también, ensayos, altamente especializado en la mayoría de los casos, no se necesita más que una previsión aproximada de los fenómenos que se producirán. Previsión que se puede efectuar por medio de ensayos simples, como los cuales se puede obtener resultados satisfactorios de la ingeniería de suelos. Sin embargo, es necesario hacer notar que la naturaleza compleja de los suelos provoca ciertas diferencias en su comportamiento real en el terreno con relación al comportamiento cuando son ensayos en laboratorio bajo condiciones bien definidas. Y por consiguiente es necesario balancear con un buen criterio de los resultados que da la teoría en función de los datos del laboratorio y el conocimiento empírico en cada caso. Debe darse una interpretación a los resultados obtenidos de la información. Por eso es importante un estudio de verificación de los parámetros desde el momento en que uno está haciendo el estudio de la perforación de extracción de muestras y cómo proteger las muestras. Entonces muchas veces, ¿no es cierto?, el laboratorio puede estar equivocada las muestras. ¿Por qué? Porque ya perdió humedad en el transcurso del estudio. Gente que no tiene idea, no cuida las muestras, entonces, bueno, ya viene alterado las muestras. Entonces eso es lo que hay que ver, también hay que relacionar. Siempre es conveniente también algún consejo, alguna información de gente ya que tuvo alguna experiencia al respecto. Por eso nunca hay que despreciar la experiencia de otras personas que ya pasó por las situaciones o ha tenido experiencias durante muchos años. Hay mucha gente joven que egresa, ¿no es cierto? Espero que no sean ustedes así, son petulantes, que creen los sabios, ¿no es cierto?, porque manejan computadora, que se menosprecian el conocimiento empírico de la gente mayor. Eso no se debe hacer. La teoría dice muchas cosas, pero una cosa es trabajar con un suelo que es totalmente formación por la naturaleza del suelo y es totalmente variado. Y siempre es bueno escuchar. No hay que despreciar el conocimiento de la gente. Más bien al contrario. Y eso es justamente la ventaja de los monos, ¿no es cierto? Los monos, ¿por qué no para que aprenda su cría cuántos años tiene que estar viendo que golpea a la madre? En cambio nosotros no. Tenemos esa facilidad de una comunicación verbal. Y eso nos ha llevado adelante justamente en el desarrollo de nuestra cultura y todo lo demás.
Entonces, ¿por qué no aprender lo que aprendió? Preguntarle y aprender y respetarlo. Ahora, si uno ve que está muy equivocado, ¿no? Y ahí ustedes pueden ya mejorar, ¿no? Lo que el otro les está diciendo. Bien. Entonces, la capacidad de carga de cimentaciones, la carga admisible de una cimentación es aquella que puede ser aplicada sin producir desperfectos en la estructura soportada, teniendo además un margen de seguridad dado por el llamado coeficiente de seguridad adoptado. Generalmente, en este caso, los factores de seguridad que se utilizan son tres. Estamos hablando de capacidad de carga, no tensión admisible, capacidad de carga. La carga admisible no depende únicamente del terreno, sino también de la cimentación, características de altura y del coeficiente de seguridad que se adopten para cada caso particular. Vamos a ver justamente en algunas fórmulas aquí, los autores, la fórmula ya han introducido el factor de seguridad. Hay otros que no, que hay que afectar por un factor de seguridad para que sea admisible. Entonces, a continuación trataremos conceptos relativos a la capacidad de carga de las cimentaciones que pueden considerarse como una perspectiva moderna del problema, ya que trata de incorporar de manera general las contribuciones de importancia que se conocen hasta la fecha sobre este tema. Por favor, anoten una pregunta que les voy a hacer al respecto de este tema. Anótenlo, por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la tensión admisible del suelo y la capacidad de carga de la cimentación? Bien, continuemos entonces. ¿Anotaron? Sí, ingeniero. Ya. Entonces eso, cuando le dé el cuestionario de este tema, al final me lo ponen eso, por favor, esa pregunta ahí. Es la respuesta. Bien, entonces, aquí la carga admisible en una cimentación es aquella que puede ser aplicada sin producir desperfectos, que ya leímos, ¿no es cierto? La carga admisible no depende únicamente del terreno. Entonces, a continuación, tratamos con los conceptos, ¿no es cierto? Lo que justamente esto plantea Terzaghi. Trataremos conceptos relativos a la capacidad de carga de las cimentaciones que pueden considerarse como una perspectiva moderna del problema, ya que trata de incorporar de manera general las contribuciones de importancia que se conocen hasta la fecha. Por experiencias y observaciones relativas al comportamiento de las cimentaciones, se ha visto que la falla por capacidad de carga de las mismas ocurre como producto de una rotura por corte del suelo de desplante de la cimentación de una estructura. Desplante, hemos dicho ya que es donde apoya la fundación, eso se llama desplante. Bien, entonces, de acuerdo a Terzaghi, dice lo siguiente, que las fallas son tres tipos de fallas. ¿No? Esto debajo de una cimentación. Entonces, la falla por corte general, este tipo de falla se tiene en arenas densas y arcillas rígidas. Por ejemplo, un suelo preconsolidado, entonces las fallas son de tipo general. Entonces, cuando calculemos, por ejemplo, por la capacidad de carga mediante el método de Terzaghi, tenemos que discriminar si es corte general o corte local. Entonces, los coeficientes que adoptamos varían en función del tipo de suelo. Por eso estamos hablando aquí de que por corte general es para suelos que son densos, o sea, suelos rígidos, arenas bastante compactos, ¿no es cierto? Para ese caso, entonces el suelo ya se produjo, ya el problema, ya se produjo el efecto de consolidación debido a las cargas durante la era geológica que ya sufrió. Entonces ahí hay que tomar los valores del corte general. Ahora las fallas por funcionamiento son valores intermedios. Entonces, falla por corte local, este tipo de fallas se tienen arenas, o sea, en este caso las arenas relativamente blandas,
de reciente formación, como son las arenas de origen sedimentario y cuaternario, y también arcillas, ¿no es cierto?, sueltas, o que lo llamamos también blandas. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, entonces se adopta la falla por corte local, que es muy variable entre, como les digo, entre la falla general y la falla local. Este valor es intermedio, en realidad, ¿no?, este funcionamiento. Entonces, si estamos viendo en este esquema que ven aquí, haciendo variar la deformación en profundidad y versus la presión aplicada. Entonces estamos viendo aquí, por ejemplo, esta curva que corresponde acá sería para falla de corte local, que es esto, para suelos relativamente blandos. Una presión determinada, aquí tiene la deformación. En cambio, esto es una falla de corte general, es justamente porque soportan mayor carga, fíjense, y tienen deformación, pero soportan cargas mucho mayores que esta. Entonces, lo que estamos hallando aquí, sigma R presión de estructura, o sea, por corte general, y sigma R', presión de estructura por corte local. Y el delta viene a ser asentamiento. Bien, entonces ahora el asunto, si colocamos una edificación, por ejemplo, como en este caso, entonces podemos tener este tipo de formación. Y lógicamente vamos a tener un efecto de conviamiento, que se llama esto, ¿no es cierto? Este suelo se va a deformar y va a ser así. Por eso ya hubo inclusive problemas serios con vecinos cuando resulta que alguna estructura que el calculista no ha considerado, este peso de aquí puede afectar al vecino que tiene una edificación relativamente liviana, entonces el suelo puede producir esto, por consiguiente el edificio se levanta. En ese caso, lógicamente, que va a causar problemas al edificio del vecino. Eso también hay que... ahora parece que están exigiendo ya la influencia de una estructura con respecto al otro. Por eso hay varios calculistas, cuando ya se hace el estudio de suelos, recomiendan que saquemos una foto en el entorno para ver qué tipo de edificaciones hay, porque a veces los calculistas no conocen el sitio, pero están calculando. Entonces, si hay una estructura cercana, entonces puede haber un efecto, digamos, de la estructura que están calculando, de repente es muy pesado. Entonces, eso hay que considerarlo. Justamente un tema especial le voy a dar yo a usted, número quinto Caputo, que no es parte del problema, lógicamente seguramente lo van a ver en fundaciones, pero no es tan malo que les dé como investigación para ver cómo se calcula esos efectos, digamos, al vecino, ¿no es cierto? ¿Qué consideración se debe hacer? Bien, entonces, lógicamente, lo difícil cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una falla por funcionamiento, es lógicamente esto se va a entrar aquí, se va a hundir. Por eso es muy difícil saber hasta qué valor, decimos corte general, hasta qué valor por corte de funcionamiento o corte local. Por eso es importante, ¿no es cierto?, saber para calcular la capacidad de carga, ver qué tipo de suelo existe en la zona de la construcción. El suelo tiene arcilla rígida, o arcilla blanda, o arena suelta, o arena compacta. Entonces eso va a depender mucho cuál de los criterios vamos a adoptar para calcular. Bien, por ejemplo, la falla por corte general, ya se dice, ¿no? Se caracteriza por la presencia de una superficie de deslizamiento continuo dentro del terreno que se inicia en el borde de la cimentación y que avanza hasta la superficie del terreno. La falla por corte general es usualmente súbita, y lógicamente aguanta harto, puede romperse violentamente, como en este caso, fíjense aquí, se rompió. En cambio aquí, en suelos relativamente blandos, aún esto sigue deformándose. Entonces, la falla por corte general es usualmente súbita y catastrófica, y al menos que la estructura misma no permita la rotación de las zapatas. Ocurre con cierta visible inclinación de la cimentación.
provocando un hinchamiento o bufamiento del suelo a los lados. Esto se llama hinchamiento o bufamiento. Bufamiento del suelo a los lados de la cimentación, aunque el colapso final del mismo se presente de un solo lado. Siempre produce esto. Puede ser que con un solo lado se vuelque, pero existe esto. Bien. Ingeniero, una pregunta antes ¿Sí? de que siga. Cuando usted dice que produce un hinchamiento, ¿a ese segmento se refiere cuando el piso mismo se levanta, digamos, el azulejo o todo aquello? Claro, por ejemplo, digamos, si usted construye una cosa muy pesada, ¿qué va a pasar? Es igual que usted suba una cama, donde están sus pies se va a sentar, ¿verdad? Se hunde. ¿Pero qué ocurre a los lados? Ocurre esto, lo que le llamamos bufamiento o conveamiento, algunos lo llaman así, esta protuberancia acá. Entonces, si tiene una estructura relativamente liviana, va a ser levantada por ese efecto. También puede ocurrir lo contrario. Si es demasiado pesada, ¿está cierto? Puede hacer que la fricción interna de los suelos sea negativa. En vez de que soporte a fricción en forma positiva, es negativo. Entonces resulta que al vecino le va a contribuir más bien a que se hunda. Es otro efecto. En estos casos hay varios problemas. Por ejemplo, le voy a comentar un poquito sobre esto. Una construcción, una iglesia de Sucre, una iglesia que es bastante antigua, empezó a hundirse. Pero justamente no sabían por qué, porque estaba tantos años, más de 2 siglos creo, y después empezó a tener problemas de asentamientos. Hicieron un estudio justamente de suelos y determinaron de que un edificio que está cerca estaba produciendo ese hundimiento. Entonces, bueno, ahí buscaban, por ejemplo, ¿no es cierto?, que alguien ponga, pues, ¿cómo puede decir?, hacer un estudio y hacer un peritaje general. A mí me invitaron, pero no quise meterme en problemas, que no me gusta estar yendo a las demandas, que les tengo miedo a los abogados. Así que no acepté, pero justamente uno, como siempre estoy haciendo, como una ilustración que pueden tener ese tipo de cosas. Ahora, hablando un poquito de la iglesia, ustedes conocen la Merced. ¿Todos conocen la iglesia de la Merced o no conocen? Sí, ingeniero. No, Sí, ingeniero. ingeniero. Hay muchos que no conocen. Sí, Bueno, ingeniero, en la calle Ayacucho y 21 de Mayo, al frente de exactamente. Quibón Esa o iglesia, debido, ¿no es cierto?, el tipo de techo que tenía, empezó a producirse un asentamiento a un lado. Entonces, cuando se hizo el estudio, lógicamente, seguramente antiguamente era una especie de orfanato, seguramente hacían pan y pon, había harta ceniza. Entonces, cuando hicimos las perforaciones en un lado, resulta que sacamos muestras de unos 4 metros, que se dio ceniza. Entonces, la cual, lógicamente, se contaminó con el suelo y empezó a producir un asentamiento. Entonces, bueno, la iglesia, bueno, era una que era que se debía tumbar la iglesia o en su defecto ver alguna forma de solucionar. Entonces se vio la opción justamente de solucionar. Y entonces se hizo una bóveda y mejoraron los tirantes que va al medio. Esa iglesia está alivianada, cambiaron al techo. Hicieron más liviano para que no cause ese efecto. Eso justamente ya estaba estable tantos años que había pasado, pero ya con el tiempo, seguramente con las construcciones que se hizo, ha variado un poco los niveles de agua, muchos factores que afectan a la estructura, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hoy en el día, el nivel freático en el centro de la ciudad estaba a una cierta profundidad, ahora ya no está en esa profundidad. ¿Por qué? Porque tiene cimentaciones que sirven de cortina, digamos así, al flujo del agua subterránea. Pues varía, ¿no? Entonces, un estudio hace 20 años ya no es lo mismo que el actual. Pero siempre hay mucha gente que dice, no, hicimos un estudio solo hace 15 años, pero no, hay que verificar.
porque la ciudad ha cambiado. Las cimentaciones profundas hacen que cambie el flujo del agua. El agua siempre está en movimiento. Entonces no hay que confiarse en estudios muy viejos. La realidad es otra. Bueno, entonces estamos hablando por corte general. Vamos a llevar, estamos hablando por... o sea, también les decía, por ejemplo, cuando tenemos un edificio muy pesado, puede deformar, o sea, ahí la presión interna se vuelve negativa. Entonces, más bien ayuda, contribuye a que el otro edificio también tiene problemas serios. Por eso a veces hay que, el calculista debe verificar qué efecto puede causar que está haciendo un edificio al lado, ¿no? Porque, en fin, si es un edificio pequeño no pasa nada, pero ahora estamos hablando de edificios, por ejemplo, ya que está cerca de la manzana 40, ese edificio va a ser de 35 pisos, el otro tiene 33, después otros que están haciendo de 30, en fin. Entonces ya son edificios bastante pesados. Entonces hay que ver bien esas cosas. Por ejemplo, hay ese edificio que va a ser de Doria Medina, que va a ser el más alto. Pues sí, ahí hicimos un estudio cerca de 40 metros. En el edificio La Riviera también, ahí hemos hecho cerca de 43, creo que más o menos. Justamente porque son edificios bastante altos. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el edificio más alto ahorita en Santa Cruz? La Torre Caínco. ¿No es ese que está al lado de la grita? No, el más alto, ¿sabes cuál es ahorita? Por el momento es La Riviera. Está en Cuarto Anillo. Es el más alto ahorita. Tiene más pisos. Ahora se va a construir otro que es de propiedad de Doria Medina. Ese tiene 34, 35. Le gana un piso más al otro edificio que está al lado. Son estructuras bastante grandes. Y tiene, creo, 4 o 5 subsuelos. O sea, trabajo. Sería bueno con un ingeniero encargado de construcciones visiten eso. El que está a cargo como supervisor creo que es el ingeniero Sergey. Es bueno visitar eso. Son estructuras que, como lo puede decir, son estructuras de vanguardia porque son los primeros que se están haciendo. Igualmente el que estaba, donde está el colegio alemán, ¿no es cierto? Al lado, o tras de eso está también otro edificio que han hecho también ese edificio bastante alto y tiene 4 subsuelos, creo eso. Es interesante ver esos edificios grandes. Bien, ahora vamos a hablar por la falla por corte local. Se presenta una transición entre los dos anteriores, entre la falla por funcionamiento y la falla general. Tiene características tanto del tipo de falla de corte general como de funcionamiento. Es el corte general, local. Perdón. Este tipo de falla existe en una marcada tendencia del bufamiento, que es esta cosa de esto. Bufamiento del suelo a los lados de la cimentación y además la compresión vertical debajo de la cimentación. La cimentación es fuerte y la superficie de deslizamiento terminan en algún punto dentro de la misma masa del suelo. Solamente cuando se llega a presentar el caso de desplazamiento vertical muy grande del orden de la mitad del lado del diámetro de la zapata, puede suceder que las superficies de deslizamiento lleguen a la superficie del terreno, pero aún en este caso se produce una falla catastrófica, no se produce una falla catastrófica en la inclinación de la zapata. En este caso, por eso, fíjense, la falla por un funcionamiento es directamente este tipo de formación que existe, ¿no es cierto? Como les decía, él se está hundiendo aquí. En cambio, que es la estructura, digamos, por corte general, produce este bufamiento, ¿no es cierto? Y puede colapsar el edificio. Entonces, no avisa en realidad. Aguanta harto, pero rompe de golpe.
Para la falla por corte local produce este tipo de diagrama. Bien, entonces el asunto de que esto para poder, por ejemplo, no se puede saber con certeza hasta qué valores, ¿no es cierto?, consideramos por funcionamiento, hasta qué valores podemos considerar corte general o corte local. Entonces ahí hubo discusiones justamente con algunos criterios para poder determinar eso. Entonces, en un suelo prácticamente incompresible, el tipo de falla será por corte general. Sin embargo, si el suelo es muy compresible en relación con su resistencia al corte, el tipo de falla será por funcionamiento. Y el actual único parámetro racional que existe para la evaluación de la compresividad relativa de la masa del suelo sujeta a las cargas es el llamado índice de rigidez, que viene expresado aquí. El índice de rigidez, fíjense, I sub R, que por tau. Este tau es la ecuación de corte, de Coulomb. C más sigma prima por tan de phi. Sigma prima viene a ser la presión efectiva del suelo. Entonces, G es el módulo de formación tangencial, igual a E, módulo de elasticidad, sobre 2, 1 más coeficiente de Poisson. Eso es, perdón, el módulo el módulo de Young, que se llama el módulo de Poisson. Módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿cierto? Este valor de aquí, pues E. Este es el módulo de Poisson, o Poisson, como se llama. Entonces, pero es bastante ambiguo, pues, ¿no? Porque fíjense, este parámetro no es fácil de determinar y tampoco es seguro. Coeficiente de Poisson. En fin, el módulo de elasticidad, ya mediante los estudios, digamos, por ejemplo, muchos lo han estudiado en función de los valores de ensayo de SPT, hay valores aproximados para determinar el módulo de elasticidad. Pero el módulo de Poisson o Poisson no es tan cosa. Se toma generalmente los valores, digamos, en arcillas, se está tomando aproximadamente entre 0,3 a 0,35. En suelos granulares más compactos se puede adoptar hasta 0,37 o 0,4, 0,45 aproximadamente. Pero no son valores muy reales, adaptamos en función de las características del suelo. Ya. Entonces, el índice de rigidez del suelo ha sido asociado con el supuesto comportamiento elastoplástico respecto del suelo, con el propósito de tomar en cuenta la deformación volumétrica inmediata en la zona plástica. Se ha sugerido que el valor dado anteriormente, el índice de rigidez, se ha reducido a este valor. Entonces, hay otro autor que dice, ¿no es cierto?, que el índice de rigidez I sub RR es igual a I sub R por F, donde F viene a ser 1 sobre 1 más I sub R por un delta por una deformación determinada. Es bastante difícil, por eso, como le digo, tomar estos parámetros y determinar hasta dónde es los valores que podemos considerar por funcionamiento, por corte local o por falta local. Entonces, casi en forma de la precisión que hacemos es simplemente basándonos en que el suelo, qué sé yo, para suelos rígidos, que son suelos preconsolidados, tomamos la falla por corte general, y cuando son relativamente blandos o de poca resistencia a los suelos, entonces tomamos la falla de corte local. Eso es lo que más se maneja, pero estos índices que se recomiendan es bastante difícil determinarlos. Bien. Bueno, entonces tomando todos estos criterios, dice, ¿no es cierto?, Terzaghi plantea su ecuación, por ejemplo, acá. Vamos a hablar un poquito de esto. Capacidad de carga de cimentación. En diferentes suelos, en dichos estudios teóricos se encuentran, ¿no es cierto?, la teoría de Frank, después de Cray, Pelenius y otros. Sin embargo, una solución menos exacta del problema, pero más sencillo, es la propuesta del doctor Carl von Terzaghi. Entonces, hoy en el día se habla más de eso, y que en los métodos que existen, como hablamos de Cray, Pelenius
de lo que estamos hablando acá del señor Ram, casi no se maneja. Está más divulgado justamente el planteamiento del doctor Carr. Exacto. Entonces dice, y además, y que ha demostrado ser suficiente aproximado para todos los casos en campo de su aplicación práctica. La solución tercera asume que existen 3 zonas esta figura con movimientos diferentes bajo alrededor de la aplicación de la carga. Zona 1, estamos viendo la zona 1 en este caso de aquí, en esta parte, que es la que se encuentra inmediatamente bajo la cimentación, tiene forma de cuña y no puede penetrar en el suelo a menos que la presión de los lados inclinados A, B, C, estamos hablando de estos valores, ¿no es cierto?, de estos valores que están aquí, alcanzan la presión pasiva del suelo adyacente al moverse a la zona 1. En fin, entonces en realidad la gráfica total que demuestra Terzaghi es esta. Entonces, ¿no es cierto?, donde alfa es 45 más y medio, este aquí es el ángulo de visión interna, y aquí para el ángulo beta es igual a 45 menos y medio. Entonces, repito, es el ángulo de visión interna del suelo. Bueno, entonces Terzaghi justamente plantea su ecuación general. Dice, para el instante de la falla, el doctor Carlos Terzaghi presentó una ecuación siguiente que sirve para determinar la capacidad de carga, límite de una cimentación corrida o continua para falla por corte general. Esta es su ecuación general también. Entonces, ¿qué está considerando? Él está haciendo que la fundación es infinitamente larga. Pero sin embargo, lógicamente, por eso ahora las fundaciones rectangulares consideramos como si fuera infinitamente larga. Entonces, esta ecuación es válida. Lógicamente, después él discrimina a partir de esta ecuación general, discrimina para cada caso, para cimentaciones circulares, cuadradas, rectangulares, para suelos con arena, para suelos con arcilla, etcétera, y lo va discriminando, pero todo a partir de esta ecuación, desde la ecuación general. Este valor C viene a ser la cohesión del suelo. El gamma, el peso específico del suelo. Z es la profundidad de desplante de la fundación. Gamma es vuelvo a repetir, peso específico del suelo, es el ancho menor de la fundación. NC, NQ, NW, este NW en algún libro va a encontrar también N gamma. Yo aquí estoy siguiendo lo que plantea Pérez Pubillalas, por eso estoy respetando su nomenclatura, pero en otro libro sale con N gamma, que es igualito. Entonces, NC, NQ, NW se llaman factores de carga de Terzaghi. Entonces, eso se encuentra en función del ángulo de fusión interna del suelo. Cuando hagamos ejemplo, vamos a ver esto. Entonces, esta ecuación dice que representa el esfuerzo máximo por unidad de longitud que puede aplicarse a la cimentación. Es decir, que Q sub D, este Q sub D es la carga última. Para que sea admisible, tenemos que dividir entre un factor de seguridad. Terzaghi adopta 3, el factor de seguridad. Representa la capacidad de carga límite de cimentación. En esta última ecuación, NC, NQ, NW, como dijimos antes, son coeficientes sin dimensión que dependen únicamente de la angulación interna del suelo y se llaman factores de capacidad de carga de Terzaghi, debidos a la cohesión, la sobrecarga y el peso del suelo respectivamente. Este es el peso del grano, ¿no? Bueno, entonces, ahora dice, bueno, aquí está de tener, fíjense aquí, la ecuación Q sub D anterior de la fundamental, o sea, aquí está en la falla por corte general, y la falla por corte local o funcionamiento toma C', N', NQ', NW'. Entonces, donde se corrige, por ejemplo, aquí, cuando es la falla por corte local, entonces tomamos, ¿no es cierto?, este valor. Cuando el valor de la cohesión es 2/3
del valor de la cohesión obtenida para este caso. Estamos reduciendo aquí, fíjense, 2/3 de C para corte local. Lógicamente, después que más varía, C, eso sería el valor que varía hasta acá, C. Eso vuelve C'. Entonces, esto sería ya para el corte general, esto para el corte local. Bueno, después, justamente basándose ya en de estas mismas dos ecuaciones, Terzaghi discrimina para diferentes tipos de zapatas. Por ejemplo, esto para zapatas cuadradas por corte general. Viene a ser esta ecuación. Por favor, en su formulario me van a poner para cada caso, por favor. ¿Ya? Esta es para zapatas cuadradas, 1.3 por C, que es la cohesión del suelo, por NC más gamma por Z, Z por unidad de desplante, 0.4 por gamma por B por NW. Esto para zapatas, como decíamos, zapatas cuadradas por corte general. Y zapatas por funcionamiento, entonces que viene a ser 1.3, igualmente C', NC', porque justo en C', vamos a ver ahorita en abajo, gamma por Z por NQ', 0.4 por gamma por B por NW'. Entonces, donde C' viene a ser 2/3 de C, y Phi' también viene a ser 2/3 de Q. Entonces, vamos a adelantarnos un poco aquí para mostrar este gráfico. Esta es la abaco que dio Terzaghi para corte general y para corte local. Entonces, estamos hablando de para corte general, de líneas punteadas. Entonces, esta línea de aquí es para corte general, las líneas continuas, y las líneas punteadas para corte local. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar los factores de carga? Fíjense, NC, NQ y NC, NQ y N-gamma, que es el NW, que está aquí. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, en qué tipo de fallo vamos a trabajar, entonces vemos qué tipo de gráfico vamos a tomar, si es continuo y discontinuo. Entonces, como la función inicial, lo que hacemos es encontrar este valor de acá y calculamos el valor o sea, aquí está el ángulo de función interna, fíjense, de 10, 20, 30 hasta 40 nomás. Y los valores de NW en este lado, en este eje, y los valores de NQ vienen en este lado, NC y NQ, aquí. Entonces ustedes tienen, digamos, 10 grados. Pueden encontrar este valor y en este caso NW será 0. Entonces si va aquí, qué sé yo, para 20 grados, entonces, para 30 grados, digamos, entonces aquí NW será 20. Entonces, pero esto ya viene tabulado también. En el libro de Brahe Medas ya está tabulado esto para cada grado. Entonces, para que no discrepemos en el examen, en los problemas que demos, van a usar directamente la tabla, porque si no vamos a tener diferencia de valores, porque el ojo pues, no es diferente para cada uno, la apreciación, porque este es método gráfico. En cambio, en las tablas que tiene ya Brahe Medas, se lo voy a mandar yo la gráfica. Entonces, directamente entran para cada grado para encontrar NSU, NQ, N-gamma o NW, para que uniformemos, para que nos dé el mismo resultado. Lógicamente, si usamos el abaco, va a variar de una persona a otra.
Bueno, después tenemos también otro caso para zapatas circulares, fíjense, también para corte general y para corte local, funcionamiento. Que son estos. Pues van a anotar estas ecuaciones en su formulario. Después tenemos aquí la zapata circular. ¿Sí? Bien, ahora ya lo vimos esta fórmula de la zapata cuadrada colocada también, o sea, lo que se ha dado el trabajo, el señor, inclusive porque nos dan una fórmula, fíjense, para zapatas cuadradas colocadas sobre arcillas blandas. Es cuando su ángulo de fricción interna se considera igual a 0. El valor en C' es igual a 5.7, en el Q' es 1, en el W es 0, lo que la expresión para la zapata cuadrada en este caso queda así, directamente 7.4 por C' más gamma por C. Cuando las fundaciones están asentadas sobre arcillas blandas. O sea, ha particularizado ¿no? Este caso. Ahora, cuando sean arcillas de alta plasticidad, el valor de la compresión axial sin confinar debe multiplicar por 0,6 y así obtener la cohesión. O sea, dijimos nosotros a veces cuando hacemos un ensayo de compresión confinada, dijimos, ¿no es cierto?, que Q sub U dividido entre 2 era la cohesión, pero aquí Terzaghi admite que sea 0,6. Pero yo particularmente trabajo siempre con 0,5, no con 0,6. ¿Por qué? Porque le va a dar menos el valor de Q sub U multiplicado por 0.05 o eso me da la cohesión. Aquí admite el a 0,6. Bien. Lógicamente también van a tener cuidado entre las fórmulas que a veces escriben, por eso yo puse esta ecuación aquí. C por NC más gamma por B por W, gamma por H por NQ. Este H viene a ser la fórmula de Splanck, no se me equivocar. Porque, ¿cuándo vale esta ecuación? Cuando esté considerando que B, el ancho total de la zapata, sea 2 veces B. Por eso si utilizan para la mitad van a tener cuidado si es un medio aquí o retomando este valor que B sea 2 veces B. Hay muchos que se equivocan, especialmente los que no asisten a clases. Resulta que agarran una fórmula cualquiera, resulta que aquí aparece esta ecuación, fíjense. Pero sin embargo, nosotros anterior que hemos visto está por un medio, ¿verdad? Entonces estamos considerando de completo, antes refiriendo esto. Aquí. 0,5, ¿no? Es un medio de esto, ¿no es cierto? En cambio, si estoy considerando que B sea igual a 2B, entonces esto desaparece. Y en el examen es frecuente que se equivoquen así. Como esta ecuación, ¿refieren? Por donde B es igual a 2 veces. En este caso no aparece ese coeficiente, 0,5. Bueno, entonces, los valores que se encuentran aquí de NC, NQ son estas ecuaciones. Donde A es este valor de aquí. La movilización interna aquí y todo esto, para encontrar NC, NQ, NW o NG. La factura de carga de Terzaghi. Como le digo, estos valores ya están tabulados. Facilita la operación. Bueno, aquí hay una tablita. Las presiones admisibles recomendables en arcillas. Descripción de arcilla muy blanda, media. Algunos autores lo llaman rígida. Aquí es muy rígida, aquí está hablando de compacta. Generalmente hablamos de compacta cuando son suelos granulares. Pero si es arcilla, hablamos rígida, muy rígida y dura. Entonces, cuando N es menor a 2, que Q sub U, o sea,
el ensayo con presión continuada de la edad 0.25. Entonces, en zapatas cuadradas, usted puede tomar este, ¿no es cierto?, 0.92, y para zapatas continuas 0.75. O sea, y el módulo de elasticidad va a tomar esto en kilos 3, 30, etc. Y para zapatas continuas, que es la misma rectangular. Este vale para rectangular también. Entonces va a ser 0.22. Entonces, como nota, cuando habla de zapatas continuas, es válida para zapatas rectangulares. Porque siempre Terzaghi está hablando por una, no sé, la ecuación general dice, ¿no es cierto?, para fundaciones infinitamente largas. Pero, sin embargo, esa ecuación vale para fundaciones rectangulares. Bien. Ahora tenemos igualmente para los datos de tipos de... Este abaco, si quieren, pueden copiárselo también para calcular, si no tienen tabulado los factores de carga, pueden calcular, pero es bastante tedioso utilizar este abaco, ya siempre uno difiere del otro que está calculando. Bien. Ahora, aquí otra vez particularizando para suelos puramente cohesivos, o sea, cuando es netamente arcilla, la coeficiente tiene 0, NQ es 1, NW también 0, NC 5.7, para un ancho de X igual a 2B, se obtiene esta ecuación. En realidad todo está saliendo de la ecuación general. Pero estamos hablando aquí, fíjense, porque no se equivoquen, en vez de B, vamos a poner 2 veces B, entonces la mitad de B mayúscula es B minúscula. Para fundaciones corridas de largo L y ancho 2 veces B, cuando es igual a 0. Esto también, esta ecuación se deduce, la ecuación, si para este caso de las arcillas, cuando la fundación tiene 0, se deduce esta ecuación. Pues, lógicamente que todo parte de la ecuación general. Lo que ha hecho es tratar de facilitar, por ejemplo, si introducimos ahora, dice, las razones de 2 veces E sobre L, que es decir, 2 veces la mitad de una fundación sobre la longitud, digamos, si no se falta rectangular, H es 2 veces B, entonces deberá ser menor que 2.5, dice el valor NS es obtenido por la fórmula de Skepton. También esta fórmula también se puede aplicar, que NC podemos encontrar, para este caso, este valor de NC. Para fundaciones cuadradas y circulares se constata experimentalmente que el valor máximo de NC es igual a 9. Nunca puede ser mayor a 9. Ahora, lo que ha hecho la norma DIN, el que Mayer-Hoppe hizo una reformulación de la ecuación general de Terzaghi y obtiene lo siguiente. Y aquí toma en cuenta los factores de capacidad de carga y coeficientes de forma. Entonces, fíjense, esta ecuación viene a ser la misma de Terzaghi, pero ya basada, ¿no es cierto?, en la teoría de Mayer-Hoppe, y está dentro de las normas DIN del 4017, fue editada en el 1970. Entonces, este curso debe nacer SC por C por NC más SQ gamma por H por NQ más un medio de gamma por Z gamma por S gamma por NW. Entonces, tratar de capacidad N y coeficientes de formas, sacar esta tabla, ¿no? NC, NQ, estos son los valores de la presión interna del suelo. Bien,
Entonces, este SC, SQ, SW, son factores que se determinan mediante el coeficiente de forma. Por ejemplo, una fundación corrida, SC/SQ vale 1. Y S gamma, que es igual a SW, vale igual a 1. Para rectangular, cuando B es menor que A es el lado mayor y B es el lado menor, ¿no? Para una zapata rectangular. SC/SQ vale 1 más 0,3 de B sobre A. Y S gamma, que también es SW que llevamos nosotros, que es este de aquí, lo mismo. Entonces, perdón, es este valor, S gamma, y viene a ser 1 menos 0,4 de B sobre A. Igualmente para zapatas cuadradas, zapatas circulares. Eso es lo mismo valor, fíjense. Por eso cuando calculamos con estas ecuaciones, es la misma para cuadrado y para circular. Eso sería de acuerdo al Mayer-Jacob. También Mayer-Jacob introduce inclusive, ¿cierto?, para zapatas con cargas resultantes excéntricas e inclinadas. Entonces estas ecuaciones están variando en función de eso. Aquí viene justamente aquí SQ, o sea, esta ecuación general, fíjense. Aquí están indicando, o sea, por favor tienen que leerlo para entenderlo mejor. Entonces aquí está la gráfica donde nos dice, ¿no es cierto?, esta es con una carga excéntrica. Y la resultante, ¿no es cierto?, de la carga con respecto a la vertical es un ángulo alfa. Y la excentricidad es 2 veces E. Entonces, el D es la profundidad donde está sentada la zapata, el nivel de desplante. B es el ancho de la zapata. Y Q es la carga distribuida del suelo, que no es cierto, debido a la carga de la zapata. Entonces, esta ecuación justamente está basada para este esquema. Estructura, ancho de la fundación, excentricidad, inclinación de la carga resultante, que es este de aquí. B' es B menos 2 veces E, que es como que este es el valor de aquí. L es el largo de la fundación. Ahora, gamma es peso específico del suelo, C es la cohesión del suelo. Entonces, cuando tenemos cargas excéntricas. Ahora, lógicamente, NC, NQ también podemos determinar de la siguiente forma, de profundidad de desplante, ¿no? NC, NQ, N gamma. Este sí viene a ser el ángulo de fricción interno. Paso de carga, de capacidad de carga, con NP igual a tangente al cuadrado, todo el demás. Claro. Igualmente, PSC y NQ también coeficiente de forma, que lo calculamos también por esta ecuación. Y coeficiente de profundidad también por esta ecuación. D viene a ser de profundidad de desplante, D es el ancho menor de la zapata. NP es un valor que se obtiene de los valores que hemos visto en la tabla que está aquí, que se saca de ahí. Pero sin embargo, nosotros ya tenemos este valor aquí en esta ecuación, ya está calculado. Bueno, este es un ejemplo aplicado justamente, después lo vamos a hacer en la parte de ejemplos. Bueno, esto más vamos a ver y vamos a parar porque yo quiero que lo lean para la próxima clase porque se van a emborrachar. Un tema un poquito largo. Solución de Skepton o Septon, algunos, no sé cómo quieren leer. Yo leo Skepton, no sé cómo lo leen ustedes. Este es netamente para las arcillas. Entonces, ¿qué dice? Q sub D, esta es la capacidad última. C es la cohesión del suelo. NC es el factor que se encuentra en función de la forma del elemento, de la fundación, más el gamma, el peso específico del suelo, multiplicado por la profundidad de desplante. Entonces, ahora venimos para calcular esto aquí. Entonces, para encontrar, aplicar la fórmula, estoy hablando de nuevo que esto solamente para arcillas. NC viene a ser, por ejemplo, zapatas circulares o zapatas cuadradas. Entonces, para encontrar NC, ¿qué hacemos?
hacemos la relación de la profundidad de desplante dividido entre el ancho menor de la zapata. Con este valor encontramos este valor de aquí y aplicamos la fórmula. Este es cohesión del suelo. Este lo conocemos. El gamma es el peso específico del suelo donde asienta el zapato. Z es la profundidad donde está asentando la zapata. Nivel de fundación. Lo único que faltaba conocer era esto. Entonces eso calculamos mediante esta tablita. Bueno, aquí. Entonces, por favor, dejaríamos esto para el día lunes, porque lean por favor hasta acá, hagan su formulario, y después ya vamos a ver justamente esto es un poquito largo, es el método de área, es bastante, o sea, estos son fórmulas relativamente nuevas. Algunas fórmulas inclusive ya están propuestos por Joseph Bowles también. Entonces, hasta aquí quedaríamos, capacidad de carga de zapatas colocadas sobre arenas. ¿Ya? Terminamos el tema en la próxima clase y después ya vamos a entrar justamente a ver aquí. Aquí terminamos. Después entrar en cursos. Entonces el lunes terminamos este tema y vamos a empezar a resolver problemas. Justamente vayan haciendo su grupo porque vamos a ver esto en un enfoque general de empujes de tierra y estabilidad de taludes, y les voy a dar justamente preguntas por grupo para que ustedes hagan una exposición del tema. Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero. Por favor, vayan haciendo su formulario. Ingeniero, Sí. una consulta. Sí, la escucho. ¿Cuántos integrantes tiene que tener cada grupo? Voy a sacar la lista porque no sé si ha terminado ya la edición, porque eso perjudica. No sé cuántos alumnos son. Voy a sacar la lista el día lunes. Voy a sacar. Que había casos especiales todavía. Sí, pues eso perjudica para que hagan Bueno, grupos. ingeniero. Entonces yo creo que el lunes voy a sacar la lista, ¿ya? Para que, hasta el miércoles esperaremos. El lunes pasamos como estamos nomás, entonces ya el miércoles saco la lista y vamos a ver ya cuántos alumnos son para que hagamos grupos. Ya con algo definido, porque si van a aumentar, Está entonces bien, va a haber varios compañeros que se van a quedar a la cola, ¿no? Y además, mire, hasta esta altura ya estamos con el avance casi de más del 50%. Así que, bueno, vayan leyendo, por favor. Ya entonces, también les voy a mandar el cuestionario de estos dos últimos temas que les di, ¿ya? Bueno, entonces hasta el lunes. ¿Cómo? Hasta el lunes, ¿no? Gracias, Bueno, ingeniero. ya está. Hasta luego, ingeniero. Hasta lunes. Hasta luego, ingeniero.